a lo mejor no levantó un lugar como en su momento Pedro se lo pidió, por ejemplo, cuando Jesús sube al monte en la transfiguración y aparece Elías y Moisés en ese escenario. Dice que Pedro le dice, Señor, ¿te parece si hacemos una enramada? ¿Te parece si construimos algo? Mostrándole a Jesús como hagamos, no sé, nosotros le llamaríamos en este tiempo, ¿por qué no hacemos un culto aquí y celebramos que esté Moisés y esté Elías con nosotros? Y Jesús moviendo, yo no sale, pero Jesús moviendo la cabeza, a lo mejor diciendo, Pedro, que todavía no entienden de qué se trata esto. Ahora, de la misma manera, yo pienso, por ejemplo, en por qué Jesús no se enfocó cuando empezó a tener seguidores, a lo mejor a construir algo como esto, construir un templo, construir un lugar, y donde los discípulos vinieran 2, 3 veces a la semana, donde él estaba y empezara a venir gente para aprender de la palabra, como en muchos casos se dio cuando Jesús estaba en diferentes ciudades y entraba en una casa o en una sinagoga para enseñar. Pero lo que más me llama la atención es que Jesús hizo una invitación distinta. Y en esa invitación distinta es que él invitaba a sus discípulos primero a seguirlo y segundo a que ellos tenían que dejarlo todo. No eran cosas a media, o sea, lo dejas todo y me sigues y me sirves por lo demás. No tan solamente era seguirlo, sino que también era servirlo. Ahora, hablar de esto en estos tiempos, hermano, sonaría como medio extraño, ¿ah? Hablar de esto en estos tiempos y decir, hermano, déjalo todo y sirve al Señor. Como que es como medio extraño, porque eso me obligaría a lo mejor a dejar trabajo, a lo mejor a dejar todos mis quehaceres por servir a Dios. Y la gran pregunta sería, ¿de qué vivo? Y yo creo que es la misma gran pregunta que se podría también haber hecho en su momento sus discípulos diciendo, ¿de qué vamos a vivir ahora si el Maestro nos está llamando? Ahora Jesús en varios episodios en la Escritura le da una respuesta que satisface esa necesidad. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, Jesús les dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No te afanes de qué vas a vestir, de qué vas a comer, sino que busca el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cierto? Ahora, Jesús responde a esa necesidad. El punto es que en medio de todo esto, o en medio de esta palabra desafiante, es verdaderamente lo creemos o no lo creemos. Ahora, la Biblia por lo demás dice que Dios es el mismo que hoy y también lo será mañana. Entonces, yo pienso, hermano, y he tenido estas semanas un tiempo así de mucha reflexión en esto, de que hay algo, y a lo mejor usted va a discrepar conmigo quizás, o quizás no, o lo voy a hacer pensar, o lo voy a hacer reflexionar, pero hay algo que en estos últimos tiempos nos está haciendo daño. Y a lo mejor algunos van a decir, sí, a lo mejor estamos tan ocupados en tantas cosas, pero creo que si hay algo que nos está haciendo daño, es que nos estamos volviendo muy iglesia. Estamos siendo muy iglesia y poco reino. La Biblia dice, por lo demás, en los evangelios, que lo que Jesús vino a enseñar
Y lo que Jesús vino a promover es el reino de los cielos. Él dijo en muchas oportunidades que él hablaba acerca del evangelio del reino. Él no venía a hablar de la iglesia de los fariseos o de los saduceos o de tantas diferencias doctrinales que había en ese tiempo entre los eruditos, ni tampoco él vino a darle la razón al uno o al otro. Él vino a hablar de algo completamente distinto que incluso chocaba en las mentes de aquellos que en ese tiempo creían tener la verdad. Y hoy día, hermano, vaya que cuando usted lee las redes sociales y escucha las radios cristianas, todos tienen y dicen tener la verdad. Todos hablan de las estrategias, todos hablan de las metodologías, todos hablan de los sistemas que nos van a llevar al crecimiento, los 5 pasos para convertirte en una iglesia exitosa, los 3 pasos para volverte una iglesia en libre crecimiento, los 5 pasos al éxito del cristianismo. O sea, todos tienen un sistema, una fórmula, una metodología que la gente se entusiasma y empieza a desesperarse por obtener esto, porque son 5 pasos que me van a llevar al éxito. Son 5 pasos que me van a llevar a ser una iglesia en libre crecimiento y nos vamos a volver una mega iglesia y empezamos a sacar cuenta. Si hoy día somos 12, esos 12 nos vamos a volver 24 y esos 24 después vamos a ser 48 y así sucesivamente en un año vamos a tener una iglesia de 3.000 personas. Pero llega a fin de año y seguimos los mismos frentes. Entonces, nos damos cuenta que el sistema, no sé si falló el sistema, falló la fórmula, fallé yo, pero estamos en tiempos donde tratamos de buscar los mecanismos de que esto comience a funcionar y empezamos a reflexionar, hermano, y la pregunta es, ¿de qué manera esto le funcionó a Cristo? ¿O de qué manera esto le funcionó a la iglesia neotestamentaria cuando nace en el libro de los Hechos? Hermano, alguna oportunidad yo lo he enseñado, no sé si acá o en otro lugar, pero me extraña, por ejemplo, que en el capítulo 2 del libro de los Hechos vemos una iglesia que nace bajo el poder del Espíritu Santo, donde hablaban en nuevas lenguas, donde eran llenos del Espíritu Santo, y la gente se maravillaba de aquello. La gente no se asustaba, la gente dice que se maravillaban de lo que ellos hablaban en otras lenguas. La gente no se asustaba. Hoy día, tratando de que la gente no hable lenguas en nuestras iglesias porque asustamos a la gente, pero la Biblia dice que la gente se maravillaba de las lenguas que ellos hablaban. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Y en el capítulo 19, cuando Pablo va a ministrar a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, a ciertos discípulos, les dijo, ustedes recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y los discípulos le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. O sea, en 17 capítulos, ya el Espíritu Santo lo sacamos del escenario protagónico que tenía 17 capítulos atrás. Capítulo 2, la llenura del Espíritu Santo fue para la iglesia. Capítulo 19 dice que ya no había Espíritu Santo. Ahí está. Le dijo Pablo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. Mira, incluso si buscas en el 1, el verso 1, si te adelanta un poquito, Judy, el Hecho 19:1, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos, eran discípulos. Ni siquiera estamos hablando de que eran personas que no conocían a Cristo. Ellos eran
discípulos. Pero los discípulos decían, ni siquiera hemos oído hablar de que hay Espíritu Santo. O sea, ¿cómo es posible que discípulos, por hermano, no estamos hablando de alguien que ignoraba esto, eran discípulos? ¿Cómo es posible que discípulos dijeran, ni siquiera hemos oído hablar de que hay Espíritu Santo? Entonces, vuelvo de pronto al origen, porque ¿cómo es posible que discípulos no conocían en esencia a la persona del Espíritu Santo? Y mi pregunta es, entonces, ¿qué ellos enseñaban? ¿Qué ellos podrían compartir? Siendo que Jesús dijo que sin Espíritu Santo, Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, porque Él los llevará a toda verdad y a toda justicia, ¿cierto? Entonces, si ellos dicen, ni siquiera hemos podido hablar que hay Espíritu Santo, ¿cómo es posible que ellos podrían llevar a alguien a una verdad si ni siquiera conocían a la fuente que los podría llevar a eso? Entonces, volviendo al llamado de Jesús a sus discípulos, Jesús comienza a llamar discípulos en el inicio a gente que Jesús los necesitaba un todo de ellos. Porque era la única manera de que ese todo pudiese compatibilizar con la enseñanza que Jesús quería entregar. Pero en el libro de los Hechos ya nos vamos dando cuenta de que los discípulos ya no tenían un todo. O sea, ellos chocaban en sus ocupaciones, o entre sus ocupaciones ellos no tenían el tiempo para darles. ¿Sabe? Eso, si lo podemos plasmar en este tiempo, y creo que lo compartimos en algunas clases que teníamos aquí en la Escuela de Líderes, es cuánto tiempo de mi vida yo le estoy dando a Dios diariamente de lo que Él requiere o requeriría de mí. ¿Cuánto tiempo yo le doy de mi vida a Dios para que eso llamado palabra de Dios sea realmente plasmado en mí? Incluso en discípulos que tenían una vida al 100% entregada a Dios, la Biblia dice que cuando Jesús murió, dice que los discípulos volvieron a las redes de donde Jesús los había sacado. Y dice que ellos, volviendo a las redes, comenzaron a pescar en aquel día y no pescaron nada. Y Jesús los llamó de la misma manera como los llamó al principio, cuando ellos tampoco pescaban nada. Cuando les pidió la barca para predicar el evangelio, y Pedro se la entregó para que predicara el evangelio, y después de eso Jesús le dice a Pedro, boga para adentro, tira la red a la derecha, y Pedro tira la pesca milagrosa. Jesús ya le estaba mostrando a Pedro, diciéndole, hey Pedrito, esto no se trata de tu habilidad, cuánto tú puedes pescar o cuánto tú puedes ganar. Se trata de que si tú me das tu vida en disposición a la mía, yo te voy a proveerte, y esta es la señal de lo que yo te estoy dando. Una pesca milagrosa. ¿Sabes lo que yo extraño hoy, hermano? Extraño a esa iglesia que de pronto se posicionaba en la calle entregando el mensaje de Cristo.
Extraño esas campañas que se ganaban, que usted salía el día viernes de la casa y empezaban el día viernes, sábado, domingo, y estaba la campaña con las luces, con las sillas, y se predicaba la palabra de Dios, y uno veía que gente pasaba al altar, gente se entregaba al Señor, gente entregaba su vida a Cristo. ¿Sabe? Extraño eso. Extraño que gente se posicione en las plazas, gente escuche el mensaje de Dios. Algo pasó, algo sucedió que nos hicimos mucha iglesia. Y entonces, todo lo hemos querido hacer aquí adentro, en nuestra zona de confort, donde podemos tener la estufa calentita y no el frío que hay afuera por estar predicando a lo mejor en este mes en una campaña, porque estamos aquí más cómodos, más calentitos, y nos esforzamos por mantener lo que tenemos. Pero esa hambre, esa pasión que a los apóstoles los hacía cruzar de un continente a otro. Esa pasión donde en aquellos tiempos ellos no tenían un transporte que los pudiese movilizar. Yo cuando venía de Argentina, ahora semanas atrás, venía en el vehículo con mi esposa, el pastor de Talca y su esposa. Veníamos de Bahía Blanca, un viaje directo son 18 horas, pero con la escala que tuvimos, porque yo no iba, aparte que iba manejando solo, yo no iba a manejar 18 horas solo, entonces manejé como 12 horas primero, descansamos una noche y continuamos el otro día, las otras 7 horas que nos quedaba de viaje. Y cuando veníamos para acá, de vuelta, yo me hacía esta pregunta, hermano, cuando venía manejando, porque cuando uno maneja, piensa y piensa, arregla el mundo, pinta la casa como 3 veces, arregla los muebles, hace hartas cosas cuando uno va ahí pensando, manejando, ¿cierto? Entonces, dentro de las cosas que yo pensaba, era, ¿qué hubiese pasado si este viaje yo lo hubiese hecho en los tiempos de Jesús? Esto yo no lo hubiese hecho en vehículo. Hubiese tenido que ir caminando, como lo hacían en aquel tiempo los discípulos, porque ellos ni siquiera tenían plata para caballos, porque el que tenía un caballo era rico, pero ellos eran gente del mundo, dice la Escritura. Entonces todo lo hacían caminando. Entonces cuando Jesús iba, por ejemplo, de Capernaum a Galilea, o de Galilea a Jerusalén, o de Jerusalén a Betania, y así iban, o de Betania a Nazaret, todos sus tramos los hacían caminando. Entonces, el punto es, ¿cuánta pasión nos hace falta en este tiempo como para volver a ese origen, donde el real discípulo amaba salir de su zona de confort sencillamente para predicar el evangelio? Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Jesús va a ¿cuánto se llama este pueblo que está el pueblo que estaba al otro lado del mar de Galilea, donde estaban los gadarenos? La Biblia dice que Jesús cruza todo el mar de Galilea para llegar a la ciudad de los gadarenos y sencillamente para que uno que estaba endemoniado se convirtiera. ¿Por qué? Porque el resto de la gente, cuando el endemoniado fue liberado y los demonios fueron echados a los cerdos, y fueron como 2000 cerdos que se fueron por el precipicio, ¿saben lo que pensó la gente? La gente pensó más en los chanchos que en la libertad de aquel que fue sanado. Porque la gente le dijo al Señor, Señor, ándate de aquí, por favor. No vaya a hacer cosas que se nos mueran más chanchos. Pero nadie le dio valor a que el gadareno fue libre
después de que dice la Biblia, que por años ellos mismos, los que mismos que le dijeron al Señor, ándate de la ciudad, eran los mismos que buscaban solución atando al ganadero con cadenas, con cordeles, y buscaban la solución de qué manera podían tenerlo controlado. Pero cuando Jesús le dio la libertad a este hombre, dice que ellos mismos le dijeron, por favor, ándate. Entonces, la pasión, yo digo, la pasión que tuvo que haber tenido Jesús para cruzar todo el mar de Galilea, para ver que solamente un endemoniado fuera libre. Hay un testimonio muy hermoso de una misionera que se llama Heidi Baker. No sé si ustedes la han escuchado, Heidi Baker. Ella es misionera en Mozambique, es una pastora americana que junto a su esposo, el pastor Roland Baker, lleva muchos años trabajando ahí en Mozambique. Y hoy por hoy tienen un orfanato, por decirlo así, o no creo que sea orfanato la palabra, es como un hogar, mejor dicho. Es como un hogar donde ellos acogen a niños huérfanos, o un lugar, porque ellos no le llaman orfanato, le llaman hogar, pero es un hogar donde ellos acogen a niños que aunque tienen padres, ellos los tienen acá para mejorarle la calidad de vida. Hoy en la actualidad tienen 10.000 niños ahí en Mozambique. Pero una de las testimonios que cuenta la pastora Heidi es que un día cuando ellos estaban predicando, dice que ella conoció a una niña que le faltaba una pierna. Y esta chica, ella fue restaurada. Ella la tomó, la restauró, la amó e incluso se la llevó a vivir con ella. La adoptó como una de sus hijas. Y en el testimonio que ella cuenta, ella dice, el amor es algo que no necesariamente tiene que hablarse. El amor es algo que tiene que verse. Porque muchos hablamos de amor, pero el amor no necesariamente tiene que oírse. Es como decirle siempre a la persona que uno tiene al lado, te amo, te amo, te amo, y es bonito escuchar un te amo. Pero el amor no tan solamente tiene que oírse, sino que también tiene que verse. Entonces, de repente es bueno mostrar ese amor también, a lo mejor con un chocolate, las mujeres van a decir amén, con un anillo, con un ramo de flores, ¿cierto? Pero el amor no tan solamente tiene que oírse, sino que también tiene que verse. Entonces, ella, la pastora Heidi, en su enseñanza dice, stop for the one, que dice, párate o detente por uno. Párate o detente por uno. Entonces, ella dice, el amor tiene que verse. Ahora, la chica que le faltaba la pierna, su abuela era una bruja. Y cuando ella tenía 11 años, era una chica que, a pesar de tener 11 años, ella era prostituta. La abuela, a los 11 años, prostituía a su nieta porque era el ingreso económico que ellos tenían como familia. Y a los 11 años, esta chica, jugando con uno de sus hermanos, tuvo un accidente y en ese accidente perdió una pierna. Entonces, la abuela, al darse cuenta que ella ya era inservible económicamente, decidió echarla de la casa y a sus hermanos mayores que la golpeaban hasta matar. Y así fue. Los hermanos comenzaron a golpearla y a apedrearla hasta cuando ellos creían que ella había muerto, pero ella no murió. Después fue rescatada a un hospital y ahí fue donde la conoció Heidi Baker. Cuando
cuando ella ya se recuperó y Heidi Baker la adoptó como una de sus hijas, un día esta chica cuando cumplió los 18 años, ella dijo, mamá, ya le decía mamá a la pastora Heidi, mamá, necesito ir a la casa de mi abuela. Entonces ella le dijo, no, ¿cómo vas a ir a la casa de tu abuela? Una mujer disfuncional, hechicera que te maltrató, que te golpeó, que te mandó a matar con tus hermanos. Mira dónde estás viviendo ahora, mira la cama donde duermes, es una cama espectacular. Mira las cortinas de tus habitaciones, mira la silla donde te sientas a comer, mira el plato donde comes, mira todas las comodidades que tienes en esta casa y tú vas a volver a ese lugar a donde está tu abuela disfuncional. Entonces ella le dijo, mamá, eso quiere decir que todo lo que me has enseñado estos años es una mentira. Es una mentira. Porque tú me dijiste y tú me enseñaste que el amor es algo que tiene que verse. Y si tú no me dejas ir a ver a mi abuela para decirle que el mismo Dios que hizo algo por mí en aquel hospital también puede hacer algo por ella siendo una bruja, entonces lo que tú me estás enseñando es una mentira. Y es ahí donde Heidi Baker dice, wow, wow, es tiempo de salir de nuestra zona de confort. Es tiempo de salir de las cortinas limpias, de las sábanas limpias, de la buena mesa, de la buena loza, para volver otra vez a mostrar ese amor que Dios hizo por nosotros. Cuando Jesús dijo a sus discípulos en una conversación, hablando de los odres viejos y los odres nuevos, Jesús les dijo, muchachos, es imposible que este vino nuevo sea echado sobre un odre viejo. No funciona. No podemos vertir un vino nuevo sobre un odre viejo, porque si le echamos vino nuevo a un odre viejo, el odre se va a reventar y se va a derramar el vino también y se va a echar a perder el odre y vamos a desparramar el vino. Jesús le dijo, es necesario que el vino nuevo sea echado en odres nuevos. El vino nuevo sea echado en un nuevo odre. ¿Por qué? Porque lo uno y lo otro se van a conservar. ¿Sabe cuando nosotros no estamos dispuestos a volvernos a hacer un odre nuevo y queremos seguir siendo un odre viejo? Y la comodidad de nuestras vidas es seguir siendo un odre viejo. Difícilmente el vino nuevo puede hacer algo de eso. Y de hecho no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque si echan vino nuevo en un odre viejo, los odres se rompen. Y es por eso que los discípulos que dijeron, ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo, es porque sencillamente no queremos dejar de ser un odre viejo. No queremos dejar de ser un odre viejo. Queremos seguir siendo un odre viejo. ¿Para qué? Aunque estamos echando un vino nuevo, aunque viene un vino nuevo, algo que viene directamente desde el cielo, pero si viene a ser echado en un odre viejo, dice, los odres se rompen. Se rompen. Hermano, escúchame bien. La misma palabra que viene del cielo, si es echada en un odre viejo,
la misma palabra no funciona, no sirve. Y dice, y el vino se derrama y los odres se pierden. Se pierden. Por eso cuando Jesús dijo que cuando el sembrador tira la semilla al campo, dice que si esa semilla no es echada en buena tierra, se pierde la semilla. E increíblemente, hermanos, la misma palabra que viene a traer restauración, la misma palabra echa a perder el oro. El mismo vino nuevo echa a perder el oro. Pero si echan el vino nuevo en odres nuevos, ¿se recuerdan lo que dice Pablo en 2 de Corintios 5:17? Pablo dice, aquí, dice, todas las cosas fueron hechas, dice, todo lo viejo queda atrás, ¿cierto? Llega aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nuevo odre es. Las cosas viejas, los odres viejos, ya no sirven. En aquí, todas, o dice alguna, todas son hechas nuevas. Entonces, hermano, mi caminar, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de ponerme al servicio de Dios, tiene que ser todo hecho nuevo. Pero cuando yo insisto en caminar sobre lo viejo, el vino se pierde. Y el odre también. Dios nos ayuda. Quiero estar terminando. Leyendo un pasaje que está en Lucas 8. Verso 22. Cuando nosotros, hermano, entendemos y tenemos que entender, porque es algo que tenemos que entender, y es algo que no es que usted se levante en la mañana y usted sea un súper espiritual. No es que usted se levante en la mañana y usted ya sea un súper santo, que tenga la S de santo aquí, como la S de Superman, usted se abre la camisa aquí y le aparezca la S de santo. Cuando el salmista dice, en los primeros 3 versículos, Jehová mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo y me pastoreará. Suena muy lindo, ¿verdad? Muy, muy lindo. Los primeros 3 versículos. En el verso 4, algo sucede que como que pareciera que empañaba los 3 versículos anteriores. Porque en los primeros 3 dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Entonces, dame 5, Señor. En lugar de dedicados pastos me da a descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dame puñito, Señor, puñito, Señor. Pero el verso 4 dice, cambia toda la historia. Aunque anden valle de sombra y de muerte. Y ahí como que hasta ahí duró bonita la historia. O sea, no por el hecho
de que Él sea mi pastor y que nada me falte y de que Él me pastoree en lugares delicados, no por el hecho de que yo viva esto, yo no voy a tener que cruzar el valle. El valle lo va a tener que cruzar sí o sí. Sí o sí. Con la diferencia, y me gusta esto, hermano, porque si hay algo que Dios rompe, es hasta el sistema gramatical. Porque si usted lee la Biblia en el sistema gramatical, ¿qué es lo que vendría después de una coma? Una siguiente frase, ¿cierto? Pero no una mayúscula. La mayúscula siempre viene después del punto. Pero increíblemente, ahí después de la coma, ¿qué viene? Una mayúscula. ¿Y por qué pone esa mayúscula? Porque le da un énfasis a algo que usted y yo necesitamos aprender. Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, coma, ¿qué es lo que hace la mayúscula ahí? No tengo idea, pero le está haciendo un realce a decir, no te veré. Después de que aquí debería haber un punto, pero no un punto, no coma. ¿Por qué? Para no perder la idea. Para no perder la idea, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no te veré para alguno. Porque tú estarás conmigo y tu madre y tu callado me infundirán aliento. Ahora, a los que andamos en metro, ¿hay alguien que anda en el metro aparte de él? ¿Sí? Usted se va a dar cuenta que en el metro todas las estaciones son distintas. Ninguna estación es igual a la otra, ¿cierto? ¿Por qué será que todas las estaciones son distintas? Porque las estaciones son así. Las estaciones deben ser distintas una de la otra. La vida misma nos enseña que las 4 estaciones del año son distintas. El otoño, el invierno, la primavera, el verano, son distintas una de la otra. No siempre va a ser verano, nos encantaría que fuera verano todo el año. A pesar de que este año, hermano, el verano fue largo, ¿no es cierto? Terminó por ahí por abril el verano. Pero no siempre va a ser verano. Para tu vida no siempre va a ser verano. También de pronto se acaba el verano y vas a tener que entrar en un otoño. Y a lo mejor en un otoño donde nosotros oramos a Dios que todo cambie, que todo sea distinto, de repente entramos en un invierno. Y aunque estamos en el otoño orando, Señor, acuérdate de mí, no te olvides de mí, como decía el mismo salmista, aquí en el Seol no te olvides de mí, pero del Seol lo manda más abajo todavía. O sea, del otoño pasa al invierno. Porque la estación es distinta. Pero no vas a vivir todo tu tiempo en el invierno. Después va a comenzar a florecer y vas a entrar en una primavera. Ahora, volviendo a Lucas 8. A Lucas 8. Aconteció un día que entró en una barca y les dijo, ¿se recuerdan el punto y coma? O sea, perdón, la coma, mayúscula no, porque Dios rompe hasta la gramática nuestra. Jesús les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. ¿Qué les dijo Jesús? Pasemos al otro lado del lago. Esa fue la palabra dada por Jesús, ¿cierto? Pasemos al otro lado. ¿Qué dice el verso siguiente? Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaron y meditaban. Verso siguiente. Y vinieron a él y despertaron diciendo, maestro, ¿qué merecemos? Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y, bueno, se hizo bonanza. Y los discípulos posteriormente dicen, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? ¿Cierto? Ahora, Jesús dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué dijo Jesús? Pasemos al otro lado. Si Jesús dijo, pasemos al otro lado,
es porque Jesús sabía que iba a llegar. ¿Cierto? Si Jesús dijo, pasemos al otro lado, es porque él sabía que de este lado, él sabía que iba a llegar a otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios te da una palabra, mi amado hermano, y Dios te dice que Él va a llegar al otro lado contigo, se van a levantar vientos, se van a levantar olas, se van a levantar tempestades, pero aunque se levante viento, ola y tempestad, tú vas a llegar igual al otro lado. Porque si Él dijo que Él iba a llegar contigo al otro lado, así va a ser. El viento, las olas, las tempestades, las estaciones, si es verano, si es invierno, si es otoño, si hay valle de sombra, si hay valle de muerte, cualquiera sea la situación, el punto es que Él dijo, yo soy tu pastor y nada te faltará. Y aunque andes en valles de sombra, si Él dijo, pasemos al otro lado, pues sencillamente así va a ser. Isaías 43, cuando el profeta dice que Dios dice, mío, mío eres tú, si Él dice que tú eres suyo, así sencillamente va a ser. Así sencillamente va a ser. Cuando la mujer del flujo de sangre, después de 12 años gastando todo su dinero en todo, me parece que lo dije acá en la escuela del ministerio cuando ella tocó el manto. ¿Se recuerda? Cuando la mujer del flujo de sangre, ella dice, si tan solamente tocare el borde de su manto. ¿Sabe la característica que tenía el manto? El manto tenía, una de las características que el manto tenía eran flecos. Tú tienes internet ahí. Mira, pon el manto, manto de los rabinos. El manto de los rabinos, si podemos tener una imagen de lo que el manto de los rabinos. Ya con esto termino, hermano, ¿verdad? No es una realidad. Miren. Sí, ese está. Oh, mira, no, era azulito, era azulito. Ah, mira, ese ve bien. Miren, pincha este más. ¿Acaso ver los tecos? Estos se llaman filacterias. Las filacterias. Cada una de estas filacterias, los rabinos, cuando oraban, se tomaban de estos nuditos, de estos nudos, para ellos declarar la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando los rabinos oraban, los rabinos se caracterizaban por citar pasajes bíblicos. Entonces, ellos cuando oraban, se agarraban de estos nudos y empezaban a orar. El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en lugares dedicados pasto, Él me hará descansar. Ellos citaban pasajes. Ellos iban citando pasajes de la Escritura, principalmente de la Torá o del Antiguo Testamento. Esa era la característica de lo que ellos oraban. Ahora, cuando la mujer del flujo de sangre, después de 12 años, ella dijo, si tan solamente en el texto original dice, si tan solamente tocare un hilo. ¿Por qué? Porque ella no lo podía tocar a él. ¿Por qué no lo podía tocar a él? Porque era impura. Porque tenía sangre. Y según la ley, todo aquel que tocaba a una mujer impura tenía que lavarse en el mar y
estar fuera del campamento hasta el otro día. Entonces ella sabía que no lo podía tocar a él. Y ella dice, si tan solamente tocare un hilo. En la Biblia dice el borde, pero en el texto original dice, si tan solamente tocare un hilo. Lo que ella está diciendo, cuando entendemos que estas filacterias representan la palabra de Dios, lo que ella dice, si tan solamente yo tocare la palabra a mí me sanará. Hermano, quiero dejarte esto en tu corazón. Todo se trata de la palabra. La palabra es Cristo. Y Cristo es la palabra. Juan dijo, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. En la Reina Valera dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero si usted busca en los textos originales, si puedes poner, mira, busca Juan 1:1 en la versión King James, si la puedes poner. En la versión King James, ¿está en inglés parece? Sí. La versión King James es la versión original, traducida original después del griego. Recuerde que el Nuevo Testamento se escribe en griego. Ahí está, mira, ahí está. En el principio, de beginning, estaba la palabra. En el principio fue the word, la palabra. Y the word, la palabra, estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Todo trata de la palabra. Porque la palabra es Dios. Y es por eso, hermano, que uno de los mayores intereses que yo tengo en mi corazón y que Dios ha puesto en mi vida este último tiempo es enseñar. Porque si tú siembras palabra en el corazón del hombre, tú vas a sembrar para sus generaciones completas. Por eso los antiguos hebreos, ellos decían que estos escritos transmíteselos a sus hijos, a tus hijos, y esos hijos a los hijos de sus hijos, y así hasta las generaciones. Porque en la palabra, hermano, si hay algo que no va a pasar, en la palabra, va a pasar el cielo, va a pasar la tierra que tú conoces, pero si hay algo que va a permanecer para siempre, es la palabra. Es la palabra. Quiero que se ponga en pie. Señor, te damos gracias en esta mañana. Agradecemos que tu palabra, Dios mío, ministre nuestras vidas, ministre nuestros corazones. Y agradecemos, Señor, que tu palabra siga trabajando en nosotros. Señor, muchos de los que estamos acá hemos sido el resultado de una oración de padres, de madres, el resultado, Dios mío, de una evangelización en un parque, en una plaza, de un amigo,
Hemos sido el resultado, Dios mío, de alguien que sembró una palabra en nosotros. Porque eso fue lo que se sembró, como lo dice el profeta Isaías. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Somos el resultado de una palabra que no volvió vacía en nuestras vidas, sino que fue prosperada para lo que fue enviada. Yo y Dios mío, nosotros somos el manifiesto de una palabra prosperada, hablada en nuestras vidas, Señor, en algún momento, y que hizo que yo dejara de ser un odre viejo para volverme un odre nuevo, para que este vino celestial sea vertido en mí, Señor, y de esta manera yo camine sobre las cosas nuevas. Ayúdame, Dios, a que esta palabra haga renacer en mí la pasión por lo que esta palabra también en un momento fue puesta en aquella cruz, Señor. Ayúdame a ver esta palabra también en la cruz, para que al mirar la cruz pueda también ver esa palabra, la cual tantos hoy necesitan, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra fluya a través de nosotros, en nuestros trabajos, y que en mi trabajo sea el puente de bendición donde el reino de Dios fluya. Ayúdanos para que en el instituto, en el colegio, en la universidad, en el lugar donde nosotros estemos, esta palabra fluya y pueda, Señor, ser prosperada también en la vida de otros. Porque esta palabra nunca volverá vacía. Nunca. No volverá vacía porque es una palabra que viene tintada desde la cruz con sangre, para traer redención, libertad. Ayúdame a que esta palabra fluya. Y continuemos, Señor, trayendo palabra a nuestra vida. Como decía el salmista, tu palabra me es más dulce que la miel a mi paladar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Quiero invitar esta mañana a unos hermanos maravillosos